diagnóstico, con el interrogatorio, etc. El síntoma que tiene que estar sí o sí es la lentitud de los movimientos. La lentitud de los movimientos es cuando ustedes van al médico y el médico les hace abrir y cerrar las manos, les hace hacer con los pulgares y los dedos índices, les hace girar, los hace caminar, les hace hacer ciertas actividades para ver si hay lentitud de los movimientos. Generalmente el Parkinson es asimétrico, afecta más un lado del cuerpo que el otro. Empieza, no sé, por el lado derecho, por el lado izquierdo, y a medida que evoluciona la enfermedad, continúa con esto. También tenemos que saber que no es el único síntoma, pero sí es el que tiene que estar sí o sí. Tenemos rigidez, ¿ah? No, cuando mueve el brazo lo tiene como duro. Temblor puede haber. El 60-70% de los enfermos con Parkinson tiemblan. El temblor típicamente es en reposo. ¿Y cómo me doy cuenta que es en reposo? Y bueno, cuando voy caminando tiemblo, cuando dejo el brazo quietito. El temblor es típicamente en la mano o en los pies. También podemos tener trastornos un poquito de la postura, inclinarnos hacia adelante, de la marcha, caminamos con pasos pequeños, ¿tá? Y cuando es un poquito más avanzado, trastornos del equilibrio con riesgo de caídas. Pero además tenemos que pensar en los síntomas no motores, que yo siempre les digo. No solo son el temblor, la lentitud, la rigidez, sino el paciente puede tener depresión, que son trastornos del estado de ánimo. El paciente puede tener trastornos del sueño, principalmente pesadillas, gritos, sueños muy vívidos, moverse, etc. Puede tener pérdida de olfato, problemas para ir de cuerpo, que es la constipación. Todos esos síntomas el médico los puede ir preguntando, asociado al examen neurológico y descartando otras causas, uno puede llegar al diagnóstico. Por supuesto, a veces no es tan fácil y aún en centros especializados el error diagnóstico existe y con un porcentaje importante, porque hay ciertas enfermedades, que es lo que muchos conocen como parkinsonismo de ustedes, que han ido al médico y le han dicho, usted tiene un parkinsonismo. Bueno, la enfermedad de Parkinson es un tipo de parkinsonismo, pero hay otros que son los parkinsonismos atípicos, que a veces comienzan y son similares a la enfermedad. Pero bueno, eso es, Alejandro, lo más típico. No sé qué otra pregunta hay. Disculpe, doctor, siguiendo la línea de lo que está hablando, de los parkinsonismos, sería conveniente que usted nos explicara si hay algún tiempo en el cual, porque tengo entendido que los parkinsonismos empiezan igual con los mismos síntomas del Parkinson, pero quisiera saber si hay un lapso de tiempo en el cual se puede saber fehacientemente de que no es un Parkinson y que es un parkinsonismo. ¿En qué tiempo nos damos cuenta de eso? Eso de que empiezan igual, uno tiene síntomas que te hacen sospechar que esto no es Parkinson o que esto puede ser otro parkinsonismo. Por ejemplo, si el paciente tiene caídas desde el inicio de la enfermedad, ya es una bandera roja para pensar que esto no es Parkinson. Típicamente el Parkinson no tiene caídas desde el inicio. El segundo punto uno tiene que ver los movimientos de los ojos. Cuando los ojos no se mueven como uno quisiera, porque no van principalmente hacia arriba o hacia abajo, también es un signo rojo para pensar que esto no es Parkinson. Luego tenemos ciertos síntomas como mareos, problemas urinarios severos, etcétera, lo que son síntomas autonómicos, también nos pueden hacer sospechar que esto no es Parkinson. Síntomas cognitivos, que el paciente tenga rápidamente o desde el inicio un cuadro de demencia, también nos deben hacer sospechar que esto no es Parkinson. Y por último, la no respuesta a la medicación. Yo
a un enfermo de Parkinson, cuando lo diagnostico, le doy levodopa y generalmente, o siempre, la respuesta debe ser robusta y buena. En los parkinsonismos empieza a haber una mala respuesta o ninguna. Esas son las banderas rojas. Ahora, ¿en qué tiempo? Bueno, uno considera que después de 3, 4 años se va a hacer más evidente el cuadro parkinsoniano atípico. Sin embargo, hay pacientes, hay enfermos y no enfermedades. Esto son promedios, entonces es difícil. Hay veces que son antes y uno hace el diagnóstico más rápido y a veces uno se demora más. A todos nos ha pasado de creer que es una enfermedad de Parkinson y cuando evoluciona vemos que no, o al revés, pensamos que era otra cosa y era una enfermedad de Parkinson. Por eso es muy importante hacer un seguimiento correcto, etc. Pero en líneas generales, si un paciente tiene un cuadro parkinsoniano típico, que es el que hablamos recién, y tiene una muy buena respuesta a la medicación, probablemente sea enfermedad de Parkinson. Ahora, si tiene alguno de estos signos que yo les dije, banderas rojas, ya hay que mirarlo con otros ojos y en esos casos la resonancia a veces nos puede ser útil, ¿tá? Para ayudarnos. Bueno, ¿qué otro? Me está mareando. Bien, muchísimas gracias, doctor. Con tantos cosos bloqueados negros. A ver, Rosana pone, Seguimos con la próxima. Sí, cuando sos hija de padres, ambos con Parkinson, ¿es hereditaria? Es decir, si tu mamá y tu papá tienen enfermedad de Parkinson, quiero entender, y no tienen ninguna relación entre ellos. Bueno, la enfermedad de Parkinson hace varios años se decía que no era hereditaria. Cuando pasaron los años, se empezó a evaluar ciertos genes, se empezó a ver que habían genes asociados a la enfermedad de Parkinson. Lo más frecuente es que sea lo que se llama esporádico. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya una carga hereditaria. Pero hay algunos que son hereditarios familiares, hay ciertos genes que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. Uno los debe sospechar cuando la enfermedad de Parkinson tiene un inicio temprano, por ejemplo, el paciente empieza a los 20, 30 años, o cuando tiene la madre, la abuela, el hermano, etcétera, varios familiares con Parkinson. Y después hay genes que tienen mayor riesgo de tener, pero no necesariamente el gen es el que produce la enfermedad de Parkinson. Eso cada vez se descubren más. ¿Por qué? Porque se cree que la enfermedad tiene una patogenia multifactorial, una predisposición genética, con algún factor ambiental predisponente, produciría la enfermedad. Puede pasar que los dos padres, si no tienen ninguna relación familiar entre ellos, porque también pueden ser que los padres sean primos, etcétera, pero si no tienen ninguna relación, sea algo esporádico en ambos padres. No nos olvidemos que es una patología frecuente después de los 60 años la enfermedad de Parkinson, entonces es más común que aparezca en una misma familia dos pacientes por una cuestión de frecuencia de la enfermedad que por una cuestión de genes. Después me pone, ¿existe algún motivo que despierte esta enfermedad en el ser humano? No, es lo mismo que dije, es multifactorial. Se cree que habrían algunos factores ambientales, se están buscando muchos cuadros virósicos por esto de que el paciente pierde el olfato, tiene constipación, que ingresen o por el intestino o por la nariz. Pero bueno, es todo, no se sabe. Lo que sí hay veces que ciertos fármacos, los fármacos antipsicóticos que se dan para la psiquiatría, a veces hay una teoría que si el enfermo iba a desarrollar Parkinson a los 70 años y toma esto, lo desarrolla previamente, pero también son teorías. Después dice, como hijas, además de la medicación que me lo sacaron. Me sacaron la pantalla, pero lo tengo acá. Como hija, además de la medicación, ¿qué me estaría faltando hacer para mejorar la calidad de vida de mis padres de 80 años?
y no le gusta salir ni relacionarse con personas, existen personas especializadas, etc. Bueno, a ver, siempre está la autonomía del paciente. Si no le gusta salir o nunca le gustó salir, yo me acuerdo a mi abuelo, no le gustaba ir ni a tomar un café, tampoco lo voy a obligar a hacer algo que no le gusta. Pero claramente mejora no solo la calidad de vida, sino el cuadro parkinsoniano, un tratamiento multidisciplinario con los pacientes. ¿Esto qué es? Psicólogo, para lo anímico, igual que el psiquiatra, kinesiólogo, fisiatra, fonoaudiólogo, y es fundamental la actividad física, fundamental. Yo no sé por qué no ponen las cámaras, que es más divertido. A Marta la estoy viendo, acá Alejandro también, pero pongan las cámaras porque si no es como que le estoy hablando a una pantalla negra y es raro. Pero la actividad física es fundamental. Y existen equipos, yo recién, ahí está Claudia, claro, lo hagamos más dinámico. Sí, doctor. Les comento que justo de donde estamos transmitiendo, que nos hemos venido al centro porque hay banda ancha supuestamente, en ese lugar se ha saturado y por eso Sí, se corta. Bueno, pero a mí me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, les hablaba de la actividad física. Yo siempre les digo, y es fundamental la actividad física. Uno puede tomar el mejor remedio del mundo, puede tomarlo en horario, hacer todo bien, pero si no hace actividad física, es como... Ahora hemos accedido con el paquete de datos de los teléfonos. Así que estamos justo reactivando todo para que quede grabado. Y sí, vamos a escucharlo. Es como la actividad física, es como en un jugador de fútbol. Puede ser muy bueno el jugador, todo, pero si no entrena, difícilmente pueda jugar. Y luego tenemos lo del equipo. Yo recién le hablé, y lo he hablado mucho con Elsa, con Graciela en el otro grupo, que el sueño mío y el de creo de muchos acá es armar algo similar a lo que teníamos en Buenos Aires, que es un programa con un equipo que se dedique a este tipo de patologías. Y ya el año pasado lo habíamos empezado a conseguir en el hospital, después vino por desgracia esto de la pandemia, pero para el año que viene lo vamos a tener tanto en la parte pública como privada. En el hospital, ahí la veo a Marta, que ella me ve, cuando el paciente me ve, después los ve Claudia, que es mi fonoaudióloga, para ver si requiere, digamos, la tengo al lado en el consultorio, entonces yo lo veo, la pasa para que aprovechen el mismo día que viajan, la ve el fonoaudiólogo le hace una evaluación y evalúa si requiere o no tratamiento. Y ahora tenemos un médico fisiatra, que es el doctor Sazul en el hospital, y la idea es que cuando salgan del fonoaudiólogo los vea el fisiatra. Y también tenemos las neuropsicólogas, que la idea es conectar ese mismo día todo. Entonces, el paciente cuando va al turno con el neurólogo, va con la evaluación fonoaudiológica, fisiatra y neurocognitiva. Y ahí evaluarán los otros profesionales qué tipo de rehabilitación tiene que hacer. En cuanto a la parte de afuera, en el Castaño hemos hecho exactamente el mismo equipo y es la idea hacerlo. Así que así es como se hace en el mundo, es un equipo multidisciplinario de trabajo en el cual el paciente entra por un lado, pero lo ve siendo el neurólogo la cabeza, pero los especialistas. Así que la mejor forma de mejorar la calidad de vida, primero es comprender al enfermo, apoyarlo, ayudarlo, y segundo es tratar de hacer todo el tipo de actividad física, cognitiva, rehabilitación, etcétera, que esté al alcance. ¿Está? A ver. Sí, doctor, mire, disculpe, con respecto a eso que usted está hablando, para hacerlo más accesible a todas las personas, porque ¿cuál es el problema?
que las personas que no tienen una obra social, un seguro social, como se dice en otros países, están muy impedidos de justamente realizar estas actividades. Y en el hospital los turnos son muy aislados, generalmente la gente es de mes a mes o cada 2 meses, usted los ve. Entonces, ¿cómo se podría hacer para solucionar ese tema? Cuando el paciente está estable y viene bien, muchas veces no es necesario que el neurólogo lo vea seguido. Yo hay pacientes que les digo, ahí la veo de nuevo a Marta, venite en 6 meses a control. Eso no quiere decir que el control conmigo es cada 6 meses y con el resto del equipo también. Por eso estoy hablando que en el hospital, para la gente que no tiene obras sociales, está todo abierto y la idea es que si la fonoaudióloga le indica un tratamiento y la fonoaudióloga la cita, sea una cuestión de el equipo de rehabilitación con qué promedio o que cada cuánto hace las visitas. Pero eso es lo que tenemos que aceitar un poquito mejor. El doctor Sazul está armando también la parte de rehabilitación. Pero bueno, también depende mucho de los ejercicios que hagan en la casa. La fono les da ejercicios y en la casa los tienen que hacer. Si en la casa no hacemos nada, va a la otra semana y no avanzamos nada. Entonces, también depende, no es solo lo que me ayuden, sino yo tengo que ayudar a la enfermedad. ¿Está? Sí, doctor, gracias. Bueno, me pregunta... Sí, doctor, una pregunta. Sí. Omar soy yo. ¿Dónde está? No te veo, Omar, ¿cómo andás? ¿No me ves? A ver, espere. Ahí estamos. Hola, Omar, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, doctor? Bien. Mire, quería preguntarle, yo cuando pasa las 3 horas y media, 4 de que tomé el levodopa, me produce un sueño muy profundo. ¿Es porque se está terminando el efecto o es casual por otra cosa? Bueno, eso no sé si recién te conectás, Omar, pero lo hablamos al principio de la charla. Preguntaron cuánto dura la medicación. Y eso que te pasa a vos es lo que yo aclaré y expliqué que se llama fluctuación motora. Claro, es un sueño muy profundo. ¿Perdón? Es un sueño muy profundo que hasta me tira a la cama. Un sueño Sí, muy, muy feo. porque cuando fluctúa, se pone bien, baja y me pongo mal, no solo a veces desde el punto de vista motor, con menos movilidad, sino a veces desde el punto de vista no motor. Me angustio, me da sueño, me siento mal, me duele, tengo dolores, miedos, etc. Ahí es muy importante, Omar, revisar y hacer algunos ajustes en el tratamiento para evitar ese tipo de complicaciones. Está bien. Sí, lo que sí me he dado cuenta es que el ejercicio me viene muy bien. Por supuesto. Bueno, Varas Gabriela pregunta... Gracias, doctor. Los kinesiólogos dicen que no saben, bueno, no puedo decir qué dice o no dice un kinesiólogo, pero lo ideal es kinesiólogos que hagan neurorehabilitación. Los kinesiólogos, al igual que los médicos, tienen especialidades. Hay algunos que se dedican a traumatología, otros a neurología, otros a piso pélvico, etc. Lo ideal es alguien que haga neurorehabilitación y en su formación va a saber qué hacer. Y si no, siempre tienen la posibilidad de contactarse con el doctor. ¿La rigidez causa dolor? La respuesta puede ser sí. Hay muchos pacientes, incluso en el inicio hacemos el diagnóstico porque consultan por dolor de hombro. Y antes de hacer el diagnóstico fueron a un traumatólogo, a un reumatólogo, etc. Y era la postura y la lentitud de los movimientos y menor movilidad que les generaba dolor. En ocasiones puede generar. ¿Cómo se controlan los cuadros de ansiedad? Bueno, primero que, como les dije, la depresión, la ansiedad, etcétera, son síntomas bastante comunes. ¿Cómo se controla? Por supuesto hay medicación que puede ayudar, pero lo ideal es hacer un tratamiento con un psiquiatra y un psicólogo. Volvemos al equipo multidisciplinario para mejorar todos estos síntomas que lleven a mejorar la calidad de vida del enfermo. Pierden el apetito, ponen acá. La enfermedad típicamente tiene pérdida de peso al inicio, cuando hace el diagnóstico, y en estadios avanzados de la enfermedad. Sin embargo, tener Parkinson no nos hace inmune a tener otras enfermedades.
yo se los digo siempre, el enfermo que tiene Parkinson parece que se olvida que puede tener hipertensión, que puede tener diabetes, que puede tener colesterol, que puede tener artrosis. Entonces es muy importante que además de su médico neurólogo, tenga su médico de cabecera